Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Dios les bendiga. Les saludo en nombre de la Iglesia Luterana Confesional y de Academia Cristo, vuestro servidor Andrés Martín Arrizaga. Y les doy la más cordial bienvenida a esta breve reflexión que tendremos en estos minutos. El tema del cual quisiera hoy compartirles es el llamado secularismo. La Iglesia cristiana ha tenido, y por lo tanto el cristiano también, ha estado y de hecho también sigue estando bajo duros ataques. Nunca ha estado exento de ello y con toda seguridad nunca va a dejar de estarlo tampoco. Sin embargo, antes de analizar primeramente en qué constituye el secularismo y cómo se ha planteado, vamos a la palabra. Nos dice en la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 5, 6 y 10. Nos dice la palabra: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Que el Señor añada bendición a la lectura de su santa palabra. El secularismo, algunos también tratan de darle un toque un poco menos duro, un nombre menos fuerte, y hablan del laicismo, del mundo laico, etc. Pero ¿en qué consiste básicamente? Es aquel pensamiento o actuación que es perteneciente o relacionado con la vida humana, o el estado, la costumbre de un siglo, de un momento determinado, y que por lo tanto no tiene órdenes clericales y es ajeno a las prácticas religiosas. O sea, es cualquier tipo de movimiento, de pensamiento que deja de lado la religión. Y por lo tanto, en el caso del cristiano, que deja de lado, por supuesto, a Dios. La religión, después de todo, nosotros los creyentes somos parte de la religión cristiana, ¿no? A algunos tal vez no les guste mucho utilizar el concepto religión, pero después de eso, en rigor, la iglesia cristiana es eso, es una religión, la religión cristiana. Pero es solamente eso, simplemente dejar que el Estado, el gobierno de turno, independiente de su ideología política, no sea influenciado por la religión lo que quiere el secularismo. Lamentablemente no, de hecho, es fácil verlo, es muchísimo más que eso. ¿Por qué? Porque este llamado secularismo, insisto, viene obviamente de la palabra secular, de lo que no quiere a Dios en su mundo, lo que en el fondo, más que sacar a la religión del mundo, al contrario de lo que nos dice Cristo en su palabra, lo que quiere es sacar a Dios del pensamiento, de la ética y de la moral del ser humano. Y de hecho lo sigue intentando incluso hasta el día de hoy. O sea, el principal y más peligroso secularismo, de hecho, es el que nos ataca desde adentro de nuestras iglesias y que lamentablemente en algunos casos llega al pensamiento de muchos de los mal llamados cristianos. Iglesias que terminan siendo más seculares que cristianas, que de Biblia tienen muy poco, que de capellánicas tienen muchísimo. Ya hablaremos de eso. Lo que pretende oficialmente el secularismo es sacar a la religión organizada, en este caso a la iglesia cristiana, del mundo civil. Pero lo que hace, insisto, es sacar a Dios de la vida civil. Pero, y en el caso particular nuestro, sacar al Dios cristiano, a la iglesia cristiana de la vida, de la iglesia, de la vida civil misma. Al mismo cristianismo sacarlo, como si eso fuese posible. Por lo tanto, ¿qué hace el secularismo? Porque obviamente la religión cristiana, la fe cristiana, ocupa un lugar determinado en la sociedad, en la vida suya, en la mía, en la vida de todos los que nos hacemos llamar creyentes. Pero por lo tanto, si ese lugar queda vacío, ¿quién lo ha de ocupar? Obviamente ese lugar no va a quedar vacío, va a venir alguna ideología, algún movimiento político de turno, el gobierno de turno, etc. O sea, lamentablemente, si nosotros como cristianos renunciamos a dar nuestro testimonio al mundo,
y de plasmar nuestra fe cristiana en el mundo en el que vivimos, los no cristianos, ellos sí que van a tomar ese lugar en lugar nuestro. Por lo tanto, no podemos permitir que el mundo secular se imponga ante nuestro mundo. ¿Por qué? Porque, como lo dice Cristo en su palabra, si alejaos de mí, nada podéis hacer. Bueno, por lo tanto, lo que hace el secularismo es convertir a la cultura y a la sociedad en una especie de ente rector de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero aunque no lo quiera reconocer, y no lo van a hacer, por supuesto, pero en la práctica sí ha sido, el secularismo es un tipo de religión laica, una religión sin Dios, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tiene muchísimos dogmas que considera infalibles, como por ejemplo el excluir a Dios de la sociedad, el excluir los valores cristianos del mundo actual, etcétera. Y esos dogmas para ellos son absolutamente intocables y también son presentados de una manera absolutamente intolerante. Basta ver con los mundos secularizados, especialmente que se impusieron durante el siglo XX. Por ejemplo, ahí podemos entrar, tal vez el ejemplo de un mundo, el mundo más secularizado que tuvimos durante 75 años fue el mundo de la Unión Soviética. Un mundo en donde Dios fue expulsado de manera inmediata, en donde la religión fue duramente perseguida, en donde habían campos de concentración y de tortura expresamente para pastores cristianos, para sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa. ¿Por qué? Porque basados en la ideología comunista, ellos pretendían crear a un nuevo hombre, a un hombre alejado de los grilletes de la religión, que supuestamente un hombre que iba a trascender y que iba a ser del mundo un lugar mejor, pero especialmente un lugar mejor sin Dios. ¿Por qué? Porque ahora el Dios pasaba a ser en su debido momento Lenin, después Stalin, después Khrushchev, Brezhnev, etc. Y por lo tanto, ellos creían que, ok, no hay lugar para Dios, pero sí tenemos lugar para nuestro Dios, que en este caso lo llamamos nuestro líder político. O en el caso de China, Mao Zedong, que también, se sabe, asesinó ambos sistemas, asesinaron a más de 100 millones de personas durante menos de 70 años. O sea, el genocidio más grande de la historia. Entonces, insisto, ese ha sido el principal fruto del secularismo, un mundo netamente secular, laico, sin lugar para ni la religión, ni para la fe, ni mucho, por supuesto, no para el cristianismo. O sea, en ese mundo, un video como este habría estado totalmente prohibido. De hecho, probablemente yo ya estaría en la cárcel por el solo hecho de tener o haber portado un libro como este, una Biblia. Por lo tanto, quiere decir que tan benévolo como ese mundo pretende presentarse no es. Insisto, aquí en el versículo que les acaba de mencionar nos habla de los frutos. Pues bueno, el fruto precisamente del secularismo más extremadamente planteado fue ese, y ya vemos las consecuencias que tuvo. Entonces, o también incluso países que han sido de tradición cristiana, en donde en algún momento fueron plenamente adheridos a la Reforma, y que a la Reforma protestante, y que con el tiempo dejaron la gente de ser creyentes o de vivir una vida de fe día a día, y pasó a ser simplemente una religión de Estado, por así llamarlo, una religión cultural más que una religión de corazón. En esos países, por ejemplo, un claro ejemplo es Suecia. Como luterano, puedo decirlo con mucha tristeza, en algún momento casi toda la población de Suecia fue plenamente cristiana, luterana. Incluso en la llamada Guerra de los 30 años, entre 1618 al 48, de no ser por el rey de Suecia y las tropas que él envió, podemos decir sin temor a equivocarnos que los cristianos no católicos que habían en Europa continental nos habríamos convertido en humo, nos habrían quemado a todos. Precisamente, pero ¿por qué no pasó esto? Porque el rey de Suecia, un rey devoto cristiano, Gustavo Adolfo, envió sus tropas para defender a sus hermanos cristianos, especialmente luteranos, y así permitir la libertad religiosa, hecho que finalmente se logró, insisto, en 1648 en la paz de Westfalia. Pero sin embargo, lamentablemente Suecia hoy, según un documento oficial de la embajada sueca al que tuve
acceso, reconocía que Suecia era uno de los países más secularizados del mundo. ¿A qué se refería esto? A que la iglesia allá prácticamente, que por cierto no tiene compañerismo, no está en comunión con nosotros, los miembros de la Iglesia Luterana Confesional, pero no por eso deja de ser una situación menos triste, decía abiertamente, es una religión solamente de capellanía. O sea, la gente va a la iglesia ¿cuándo? Cuando bautizan a sus hijos, cuando se hacen su confirmación cerca de los 15, 16 años, después en su matrimonio, después en su posible boda de plata, de oro, y finalmente en su funeral. O sea, de hecho, en ese documento planteaba que las personas que se declaraban luteranas, que eran un 85% de la población, menos del 15% de ese porcentaje, se consideraban o participaban regularmente, aunque sea una vez a la semana, en algún tipo de actividad religiosa, ya sea grupos de jóvenes o cultos como cualquiera de tipo de los días domingos. Y por lo tanto la sociedad sueca ha decaído moral, éticamente, o en el caso del mundo, o el caso, tal vez un caso aún más triste, es el holandés, en donde ya la pedofilia no es ilegal, donde ya está permitida la drogadicción, incluso financiada por el mismo Estado. Países que, insisto, ¿por qué los doy como ejemplo a ellos y no a otros? Porque estos países se declararon en su momento países cristianos, países de creyentes, y que lamentablemente por aceptar los principios del secularismo antes que del cristianismo, finalmente cayeron en la decadencia moral en la que actualmente se encuentran. No estoy diciendo que el resto del mundo esté mucho mejor, pero la diferencia es que países como estos, incluso en Alemania, también, entonces, la cuna del luteranismo también, el mundo secular se ha impuesto, lamentablemente, en sus leyes, el tema del aborto, ahora el transgénero, etcétera, como se le llame, lamentablemente ya criticar ese tipo de cosas es lo que llaman un crimen de odio. ¿Por qué? Porque ahora ni siquiera está, como lo decía hace unos minutos atrás, la intolerancia. Ellos que dicen ser los adalides de la tolerancia, el mundo secular, no nos permite a nosotros, a los que supuestamente no somos tan tolerantes como ellos, no nos permite expresar una opinión contraria. Y se nos acusa del famoso hate speech, como dirían normalmente en el mundo anglosajón, el crimen, el discurso de odio. De hecho, probablemente palabras como las mías ahora serían acusadas precisamente de ser un discurso de odio para estas personas. Pero algunos frutos más concretos, más puntuales, en donde poco a poco, lamentablemente, ha ido ganando terreno el mundo secularizado. Por ejemplo, en destruir a la familia. El primer ataque del mundo no cristiano, del mundo secularizado, del mundo laico, en contra del cristianismo siempre va a ser la familia, no la iglesia ni propiamente tal. Recordemos la importancia que ante la Biblia tiene, que la familia tiene ante la Biblia. O sea, la primera institución que Dios mismo creó no fue la iglesia cristiana, no fue la religión judía, no fue el Estado de Israel, fue la familia, Adán, Eva y sus respectivos hijos. Si analizamos la historia de grandes personajes bíblicos, todos ahí están vinculados, o bueno, buena mayoría de ellos, a alguna formación familiar que tuvieron. Piensen en lo siguiente, la familia es tan importante que ni siquiera Cristo mismo dejó de tener una. ¿Cristo mismo necesitaba una iglesia? Una familia. No, por supuesto que no. No la necesitaba. Pero él mismo, para darnos el mejor ejemplo de humildad, él también, y de camino a seguir, él precisamente tuvo una familia. Tal vez, obviamente sabemos que él fue engendrado por el Espíritu Santo, pero desde un punto de vista cívico, la familia de Cristo es una familia plenamente formada. Entonces, el primer ataque del mundo secular es precisamente en contra de la familia. ¿Por qué? Porque la familia no es solamente que dos personas, un hombre y una mujer, se unan en un registro civil, como sea que le llamen, o en una iglesia y firmen un documento. No, es mucho más que eso. Es aceptar, y en el caso de los que ya hemos tenido la bendición de tener hijos, de ser padres, de aceptar que la formación valórica que nosotros tenemos, hemos de entregársela a nuestros hijos. Y lamentablemente muchos cristianos ahí lamentablemente se han equivocado y han errado el camino. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos dicen, ok, no, yo soy cristiano, pero mi fe no tengo por qué entregársela a mis hijos.
Pues bueno, y la respuesta que les he dado yo a personas que me hacen esa afirmación es, ¿y por qué no? ¿Acaso, insisto, si usted, padre, madre, no le entrega sus valores a sus hijos, ¿quién más lo va a hacer? O sea, si usted no le entrega la fe cristiana a sus hijos, ¿quién lo va a hacer en su lugar? ¿Va a venir el gobierno de turno en el país que sea que nos encontremos? No, precisamente la formación cristiana. El primer lugar, la primera literalmente iglesia que tenemos es nuestra respectiva familia. Espero que así como yo la tuve, ustedes tengan la bendición de haberla tenido también, pero recordemos, también es una responsabilidad para quienes ya hemos formado una familia, saber recordar el hecho de que nuestros hijos son también nuestra propia iglesia, que a ellos debemos la primera formación, no solo cristiana, sino también ético, valórico, moral, que por supuesto para nosotros está unida al mundo a la fe cristiana. Esa formación se la tenemos que dar nosotros. No podemos esperar que sea el colegio, la universidad, los que le den esa formación cristiana. ¿Por qué? Porque no lo van a hacer. Esas instituciones no están para eso y no quiero que lo estén tampoco. Insisto, por lo tanto, por esa importancia que tiene la familia, es que precisamente el mundo secular quiere destruir la familia. El mismo ateo en su Karl Marx y Engels, en su libro El Manifiesto Comunista, menciona que una de las tantas instituciones que deben desaparecer, literalmente, desaparecer, es fácil encontrar el Manifiesto Comunista en Internet, pueden corroborarlo, debe desaparecer precisamente la familia burguesa, la familia. ¿Para qué? Para que precisamente la sociedad perfecta que él pretendía crear, la sociedad sin Dios, precisamente, sin religión, tomara el lugar de la familia. Pues bueno, además de eso, con toda la importancia que ya tiene, o sea, recordemos, se destruye también la libertad de pensamiento. En todos los países en donde el secularismo ateo se impuso, nunca existió una libertad de pensamiento, mientras que en países que se forjaron cristianos, sí lo existió, o incluso en países que lo siguen siendo, sin entrar en mayores detalles, o sea, ya sea en países de corte protestante como de corte evangélico o católico incluso, si se quiere, ¿por qué no? Está permitida la libertad de culto. De hecho, yo, como parte de mi amada iglesia, si tuviera un líder político que fuese miembro de mi iglesia, estaría totalmente contrario a la idea de que la iglesia, en este caso luterana confesional, se impusiera por medio de la fuerza o por medio de la coerción ante las personas. No, ¿por qué? Porque la iglesia no está para imponerse. El mensaje cristiano del evangelio está para predicarse y que sea voluntariamente aceptado por las personas. No para que venga un ente superior, un gobierno, un Estado, ni siquiera la iglesia misma a obligarnos a nada. O sea, reconocer que esa misma libertad de pensamiento que nosotros en algún momento la iglesia protestante exigió para sí mismo, nosotros tenemos que entregar esa misma tolerancia y libertad de pensamiento. Entendiendo que obviamente nosotros creemos que esas otras personas están equivocadas, las personas miembros de otras iglesias. Por supuesto que creemos que están equivocadas, pero tenemos el derecho a creer eso, a aceptar eso, pero aceptando a la persona y no condenándola a ningún tipo de coerción indebida por el hecho de estar en desacuerdo con nosotros. O sea, debemos condenar la herejía, pero no enviar a la hoguera al hereje, por decirlo en palabras más directas. También, insisto, se ha destruido nuevamente la educación. Vamos, por ejemplo, a Proverbios 22:6, versículo que nos habla precisamente sobre la educación. Instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. ¿De qué camino está hablando aquí? Obviamente del camino en el amplio sentido del término, no solamente del camino de la fe. Claro, por supuesto, en la época de Salomón, las escuelas así, o colegios, universidades como las conocemos hoy, no existían. Pero los centros educativos como tal, precisamente, son hoy en día esos lugares que acabo de mencionar. Por lo tanto, podemos esperar, insisto, que esos lugares sean necesariamente forjadores de la fe cristiana. No. O sea, yo como creyente no debo por qué tener miedo de que un hijo mío vaya a una escuela que no sea cristiana, porque lo más probable es que así sea, de hecho. No necesariamente vamos a encontrar una escuela cristiana para nuestros hijos. Pero esperar yo como padre, usted como padre o madre,
que sea una escuela la que le dé la formación cristiana a nuestros hijos, es renunciar a una de nuestras primeras labores como padres. La escuela no está para darle formación cristiana. Yo no, a mis hijos. Yo no envío, no envío ni enviaré a mis hijos para que crezcan en la fe luterana confesional, con Biblia en mano en las escuelas. A mi hijo lo voy a enviar, por supuesto, para que aprenda matemáticas, castellano, inglés, ciencia, filosofía, etc. Ni más ni menos. Y precisamente ahí es donde nosotros como padres debemos atacar el mundo secular y no permitir que el secularismo se imponga en la educación y pretende incluir sus propios valores y alejándonos a los padres de nuestro derecho de formar a nuestros hijos en el sistema valórico cristiano que nosotros estimemos conveniente. Pero lamentablemente, insisto, el secularismo, ya sea en los países que pregonan la libertad, así como en donde ha sido impuesto por medio de las armas, como lo decía el ejemplo de lamentablemente la Unión Soviética, los países del orbe de la Europa del Este, de China, etcétera, no ha sido así. También otro fruto de todo esto es que se destruye y se relativiza la ética, la moral, al no tener ninguna razón de ser. Piénselo así, el mundo laico, el mundo secular, ¿tiene una razón de ser para darle a usted una justificación para su ética, para su moral? Ninguna. Un ejemplo que doy siempre, un ateo que mata a una persona, ¿es un mal ateo? No, simplemente es un ateo que mató a una persona. Pero en cambio, un creyente, un cristiano o alguien que se dice ser cristiano y que mata a una persona, por supuesto que es un mal cristiano. ¿Por qué? Porque está faltando a los mandamientos de Dios, que están claramente establecidos en la Biblia. Esa base valórica, el mundo secular no se la va a entregar ni a usted ni a mí, el mundo, insisto, el mundo secularizado. No la va a entregar. ¿Por qué? Porque esa base no la tiene. Nosotros sí. Le guste o no al mundo secularizado, la base valórica del mundo moderno, en donde hay índices razonables de libertad, es porque la fe cristiana está o ha estado razonablemente presente, de una u otra manera. Insisto, basta con resumir las enseñanzas al respecto que podemos encontrar en los 10 mandamientos, en el Sermón del Monte, en muchos de los proverbios, obviamente en las enseñanzas de Cristo, etc. Pero, insisto, no, la moral, la ética, no puede existir para el creyente si no está Cristo en el centro, si no está la Biblia en el centro. Entonces, la pregunta que nos viene ahora, ¿cuál ha sido el resultado de sacar a Dios de nuestra sociedad? Pues bueno, miren ustedes la sociedad en la que vivimos. Es una sociedad envidiable, una sociedad en la cual tal vez nos hubiese gustado nacer si hubiésemos tenido la posibilidad de elegirla. Piénsenlo así, el ser humano en su laicismo, en su secularismo dice, ok, el ser humano ya está maduro, ya no necesita de Dios ni de la religión para conocer y entender lo que es bueno y lo que es malo. Pues bueno, claramente que no está capacitado para eso. Piénselo así. Como nos dice Romanos, vamos a Romanos 3, del 10 al 12, nos dice la Biblia, como está escrito, no hay justo, ni aun a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, ¿hay alguien que pueda decir que está exento de la descripción de estos versículos bíblicos? Por supuesto que no. Pero por supuesto, claro, los ateos, el mundo secular, el secularismo nos va a decir, sí, claro, el ser humano es bueno por naturaleza. El emblema del humanismo precisamente es totalmente contrario a lo que acabo de leer. Nos dice, el ser humano es bueno por naturaleza y es la sociedad la que lo corrompe. Pero la pregunta que ellos nunca responden es, ¿y quién es el que le da la forma a la sociedad o a la cultura? El ser humano, las personas. Por lo tanto, ¿por qué creer que el ser humano, que en sí mismo es malo, va a dar fruto a una sociedad que sí sea buena? El negativo sumado a un negativo siempre va a seguir sumando negativo. Lo malo sumado a lo malo va a dar malo siempre. ¿Por qué vamos a creer que esa regla va a cambiar de un momento para otro solo porque se ha quitado a Dios del centro de la ecuación de la vida del ser humano? Pues bueno, insisto, cuando se dice el ser humano ahora puede tomar sus propias decisiones sin necesidad de Dios. Pues bueno, les doy dos ejemplos. Nacionalsocialismo y comunismo.
El nacionalsocialismo alemán, que se instaló también en Austria, ¿acaso no recibió el amplio apoyo de la población? En las elecciones de 1934, elecciones parlamentarias en Alemania, precisamente el nazismo recibió un 95% de aprobación. O sea, un 95% de personas en su país que decían, estamos de acuerdo con lo que esta persona llamada Adolf Hitler nos está diciendo. Entonces, fueron capaces, una sociedad, insisto, sofisticada, llena de cultura, de conocimiento como la alemana, llena de universidades, insisto, de grandes autores, de grandes científicos, los más grandes filósofos, los más grandes músicos. A pesar de eso, tuvieron el discernimiento suficiente para decirle, deténgase, señor Hitler, no lo necesitamos. Preferimos a Lutero, ya que son la patria de Lutero. No, prefirieron a alguien que ni siquiera era alemán para que dirigiera los asuntos de su país con los resultados que ya conocemos. Una guerra que causó la muerte de 50 millones de personas. O el mundo comunista, que desde un principio dijo, no, a Dios no lo queremos, a la religión tampoco, y se les persiguió a ambos cruelmente. Todos esos son frutos, insisto, del mundo secular, en donde a Dios no se le dio lugar, en donde a Dios se le sacó de la ecuación de la vida, con los frutos, insisto, que ya conocemos. En donde el odio, de hecho, el primer país precisamente en permitir legalmente el aborto fue la Unión Soviética. El primer lugar primer país en Latinoamérica en permitir el aborto fue el otro país comunista, Cuba, si mal no recuerdo, en 1967. ¿Casualidad? Creo que no. Entonces el ser humano ha demostrado largamente no saber o no tener la capacidad de elegir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Insisto, además de los dos ejemplos que les acabamos de dar, muchos nos hablan, se nos enseña del Imperio Romano y sus maravillas. Pues bueno, qué maravilla. Al momento en que se disolvió el Imperio Romano, en el siglo IV, la mitad de la población en la zona de lo que ahora es Italia eran esclavos. La mitad esclavos. Uno podía llegar a convertirse en esclavo simplemente por atrasarse un par de semanas en una deuda y se convertía en un esclavo para siempre. Era tan bajo el concepto de ser humano que ellos tenían que, recordemos, cuál era la diversión más importante que tenían los romanos, el circum maximum, el circo, en donde, ¿qué disfrutaba la gente? Viendo precisamente cómo leones hambrientos se devoraban a otras personas. Y bueno, no vamos a decir que los gobernantes que precisamente tuvo el Imperio Romano hayan sido gente que se caracterizara por su sapiencia, su sabiduría, no, en lo más mínimo. Entonces, insisto, todo el mundo que ha pretendido sacar a Dios o reemplazar a Dios por otra cosa o por otra institución o por otra persona, ha demostrado ser largamente, detalladamente un fracaso. Insisto, tal como lo acabamos de leer en la Biblia, en Romanos 3, el ser humano es malo. ¿Por qué entonces una sociedad formada por gente mala, pecadora, iba a ser una sociedad buena? No hay motivo para creer eso. Entonces, ahí están los frutos de la secularización y de la moral no cristiana, y que pretende especialmente, como les decía, sacudirse de Dios. El ejemplo, recuerdo muchas veces cuando el año 2001, después de los terribles atentados terroristas en las famosas Torres Gemelas allá en Nueva York, el 11 de septiembre del 2001, muchos decían, ¿y dónde estaba Dios aquí? Pues bueno, se quejaban siendo que después de mucha gente, claro, los ataques a la iglesia cristiana fueron muy duros. Hasta yo mismo, siendo un muchacho, estudiante todavía, como cristiano, me decían, ¿y dónde estaba tu Dios? ¿Tú que quieres ser pastor? Me decían, ¿dónde estaba tu Dios ahí evitando esa masacre, esa destrucción? Pues bueno, ¿dónde estaba Dios? En el lugar que esos mismos ciudadanos que ahora lloraban a Dios, que oraban a Dios, que ya repletaron iglesias el domingo 16 de septiembre, lo querían, fuera. Dios no se fue de esa ciudad, de esa sociedad. Fue la sociedad la que quiso sacar a Dios de su gobierno, de su política, de su educación, de la formación de su gente. Pero sin embargo, ahora que los frutos estaban comenzando a ver, un país lleno o con muchas personas con odio, etcétera, o el mundo en Europa del Este, en donde, Alemania del Este, perdón, en donde el ataque en contra de la religión cristiana, especialmente la luterana, fue feroz.
y lamentablemente muy efectivo, bueno, ahora vemos los frutos de eso. Insisto, en países como esos la pedofilia no está penalizada o está restringida, pero no como en países como de momento los nuestros, todavía está prohibida. Allá no es mal vista. De hecho, el vicepresidente de la Asociación Mundial que organiza la marcha por el orgullo pedófilo vive precisamente en Alemania. El presidente de ellos es holandés. Insisto, y entonces, si el ser humano es tan bueno, ¿por qué permite estas cosas? Si el ser humano tiene esa capacidad tan supuestamente innata de elegir el bien, y es la sociedad la que lo hace malo, ¿por qué entonces los frutos que conocemos? Es una buena pregunta que obviamente usted y yo tenemos la respuesta, del ser humano pecador. Pero una pregunta que el mundo secular, el mundo secularizado, no nos va a querer responder. ¿Por qué? Porque sabe que la respuesta no es favorable hacia ellos, de ninguna manera. Y si bien, es cierto, no nos debe preocupar mucho lo que pase fuera del mundo cristiano, sí lo que nos debe preocupar es lo que pase dentro de nuestro mundo. ¿Y cuáles han sido del mundo cristiano? Entonces, ¿cuáles han sido los frutos de poner esa secularización dentro de las iglesias, comillas, cristianas? Por ejemplo, la teología de la liberación, o sea, una teología que abiertamente se declaraba marxista, una teología que ponía, insisto, la lucha de clases dentro de las iglesias, o la teología natural, o sea, la teología sin lo más importante, Biblia. Y entonces, si la teología cristiana no ha de venir de la Biblia, ¿de dónde más podría venir? De ninguna parte. Entonces, insisto, esos son los frutos algunos de los frutos que nos ha dado el mundo secularizado. Precisamente el mundo en el que vivimos es un mundo secularizado. Lo que pasa es que simplemente ahora quieren secularizarlo aún más, con el temas como, insisto, el aborto, como la pedofilia precisamente, lamentablemente, la drogadicción, etcétera, etcétera. Entonces, recordemos, no podemos permitir nosotros como personas cristianas que el mundo secular sea el que nos diga lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque lo que es bueno y lo que es malo ya lo conocemos y está aquí, en las Sagradas Escrituras. Más que eso no necesitamos. No le permitamos, insisto, al mundo secular decirnos a nosotros lo que es bueno y lo que es malo. Nunca ha sido capaz de hacerlo, nunca va a ser capaz de hacerlo tampoco. Pero recordemos finalmente lo que Cristo nos dice. Separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros y el mundo que nos rodea, de hecho, no somos la excepción. Que Dios le bendiga y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.